Ahora sí. Perfecto. Bueno, jóvenes, bienvenidos a la segunda hora. Ya podemos entonces, una vez que tenemos claro el dinero, sus funciones, los oferentes, ¿cómo se llama? La relación que hay entre el mercado del dinero y el mercado de bienes y servicios, ya podemos entonces ver el tema número 2 de esta unidad 3, que es precisamente la inflación, causas y consecuencias, ¿ok? A mí me gustó mucho esta nota o esta cita que hace el profesor Mankiw de Keynes, y entonces dice, se dice que Lenin ha declarado que la mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Lenin tenía desde luego razón. No hay forma más sutil y segura de destruir la base de la sociedad que corromper la moneda. El proceso sitúa todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción y lo hace de una manera que nadie en 1.000.000 es capaz de diagnosticar. Fíjense, obviamente eso era una cita que hacía Keynes de Lenin, y sobre eso estamos hablando de principios por allá de los años 20, 30 del siglo pasado, y ha corrido mucha agua, y sí se tiene muy claro, ¿verdad? O bastante más claro, aunque todavía haya mucha controversia, de cuáles son las causas que generan inflación, pero lo que sí realmente se mantiene es que es devastador cuando ocurren unos procesos hiperinflacionarios en los cuales se destruye la moneda, porque cuando se destruye la moneda se queda totalmente a ciegas el mecanismo de funcionamiento del mercado, y entonces los agentes económicos, como lo hemos visto en las estadísticas para Venezuela, están en una especie de sálvese quien pueda, y allí no hay manera de que haya señales que permitan a los agentes económicos tomar las decisiones que generen el mayor beneficio colectivo. No hay unos precios guiando a consumidores y productores, no hay unos precios relativos entre unos y otros, sino lo que hay es pues, simplemente una especie de guerra en la cual cada quien está tratando de perder menos, pero obviamente todo el mundo pierde y el propio sistema pues termina colapsando. O sea, lo que llamamos sistema capitalista, obviamente a lo que se refiere es a ese sistema de mercado donde están oferentes y demandantes tomando decisiones, y con ello lográndose la asignación eficiente de los recursos sin que haya un coordinador central diciendo qué producir, cómo producir y para qué. ¿Ok? Entonces, bueno, en principio tenemos 4 teorías que explican la inflación. La primera tiene que ver con esta relación de la cantidad de dinero y la economía, es decir, lo que hemos visto a través de la teoría cuantitativa del dinero y la forma como los monetaristas ven esta relación. La segunda tiene que ver un poco el enfoque keynesiano, en el cual pues entonces ya más o menos estuvimos viendo cómo ciertas rigideces en los precios hacen que no, la cosa no sea tan directa, el mecanismo de transmisión entre el dinero y la inflación como lo ven los monetaristas. Una tercera que ya no tiene que ver para nada con el mundo monetario, sino tiene que ver cómo los actores económicos tratan de cubrirse de la inflación, y entonces cómo tratando, ejemplificando mejor eso que estaba hablando de último, tratando de cada uno salvaguardar su parte de la torta, pues entonces aumenta sus propios precios y empieza a generarse una verdadera espiral inflacionaria. Y la última, pues tiene que ver con factores estructurales en los cuales haya limitación por el lado de la oferta, y ese es el enfoque más tradicional que hemos visto hasta ahora, en el cual siempre que haya una demanda agregada muy dinámica, nos vamos a encontrar con, si la oferta no es capaz de expandirse, que van a ocurrir presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces, bueno, arranquemos formalmente. La explicación monetarista. Para los monetaristas, la inflación se debe a un aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción, ¿ok? Esto ocurre porque los agentes económicos
tratan de gastar el exceso de liquidez o dinero en la compra de otros activos rentables, otros bienes y servicios. Simplemente es una cantidad de dinero que está generando una mayor demanda y esa mayor demanda entonces no consigue para comprar sino los mismos bienes y lo que hace es generarse un entorno de escasez en la cual lo que termina ocurriendo es un aumento generalizado de los precios. Entonces, como ven, para los monetaristas, la fórmula es como la habíamos planteado hace poco, que la inflación tiene que ver con la variación de la cantidad de dinero y la variación del PIB, y entonces para los monetaristas, los bancos centrales lo que tienen que hacer es crearse un objetivo de crecimiento económico, un objetivo de inflación, y en base a sus instrumentos de política, puede generar una senda moderada de crecimiento de los agregados monetarios, simplemente tratando de mantener el ritmo entre estas dos variables que están aquí. Obviamente no es solamente el enfoque clásico donde el dinero va por un lado y la economía real va por el otro. Si entienden que hay cierta relación entre el dinero y la cantidad real y la economía real, pero que es un asunto de que monetariamente el Banco Central lo que tiene es que mantener un crecimiento moderado de el dinero, porque obviamente apuestan a que ese crecimiento moderado del dinero va a generar un crecimiento de la inflación. Luego viene la explicación keynesiana. Lo que les decía, los keynesianos argumentan que el dinero no solo se utiliza para comprar bienes y servicios, sino que también se atesora como activo financiero. Por ello, la relación entre la oferta monetaria y los precios no es tan directa, o sea, no ven todo el efecto, porque entre otras cosas, ellos lo que dicen es que no solamente se demanda dinero para hacer transacciones, sino que se demanda dinero para especular. Y al demandarse dinero para especular, pues entonces dentro del propio mercado de dinero hay una dinámica que no necesariamente está totalmente enlazada con la economía real, y que eso lo resuelve la velocidad del dinero cuando no es constante. ¿Sí? Es decir, se rompe un poco la igualdad porque la velocidad del dinero no es constante, sino que ocurre una serie de avances y de situaciones tecnológicas, y entonces era lo que yo les decía, era como darle un poco más de vida a el mercado de dinero aparte del mercado real. Siempre va a haber una relación, por supuesto que sí, pero el punto es si la relación es 100%, si solamente el dinero existe para hacer transacciones de bienes y servicios, o si el dinero también existe para hacer transacciones dentro del mismo dinero. ¿Okay? Entonces, por eso decíamos que en Keynes rompe con el postulado clásico en el cual el dinero es neutral, ¿ok? A ver qué les tengo aquí. Obviamente, ¿cuál es la explicación de Keynes? La explicación de Keynes apunta a que el Banco Central, que primero que la cantidad de dinero se define en el mercado, que en el mercado monetario se define la tasa de interés. Que el Banco Central puede manipular la tasa de interés y a través de la manipulación de la tasa de interés incidir en la inversión. Y que como la inversión es una variable de la demanda agregada, pues entonces a través de ese canal puede generar que movimientos de la cantidad de dinero generen movimientos de la actividad económica. Recuerden, esto solo es posible si estamos en un entorno de corto plazo donde hay ciertas rigideces en los precios. Si todos los precios son flexibles, no. Eso lo vamos a ir entendiendo cada vez más, no se preocupen. Veamos ahora por el lado de los costos. ¿Qué ocurre por el lado de los costos? Cuando hablamos de los costos, obviamente estamos hablando de ¿qué? De factores productivos. Estamos hablando de capital y de factor trabajo. Entonces, y sobre todo estamos hablando de la ganancia del empresario y de la ganancia o el ingreso del trabajador, que es su sueldo, ¿ok? Entonces, la inflación por el lado de los costos se debe a la presión que ejercen los trabajadores y empresarios para aumentar el precio de los bienes y servicios que ellos producen. Es importante entender que ellos no comienzan generando la inflación. O sea, de alguna manera se genera la inflación y ellos, tratando de resguardarse de esa inflación, empiezan a alimentarla más. Ellos también le ponen más dinámica a esa inflación, ¿ok?
Entonces veamos. A nivel macroeconómico podemos decir que existen grupos organizados intentando apropiarse de una porción mayor del ingreso nacional mediante los precios que están bajo su control. Por el lado de los trabajadores, que generalmente están representados en sindicatos, se generará una inflación de costos cuando el aumento del salario nominal sea mayor al incremento de la productividad. De alguna manera, nosotros ya habíamos apuntado a que la demanda de trabajo tenía que ver con la productividad marginal de trabajo, que esta era la pendiente de la función de producción, y que cuando ese valor se igualaba con el salario real, listo, hasta ahí producía el empresario, ¿ok? Porque las decisiones de los empresarios son unas decisiones que se toman al margen. ¿Qué significa eso? Viendo qué le pasa al ingreso y qué le pasa al costo de la unidad adicional. Entonces, siempre pensando en la unidad adicional, llegaba a un punto donde esa unidad adicional ya generaba el ingreso marginal con el costo marginal y allí ya los beneficios habían alcanzado su máximo monto. Ya no podía seguir produciendo más porque empezaba a sacrificar ganancias. Eso a nivel macroeconómico vale a decir que la productividad marginal del trabajo es igual a el salario real. Entonces, si utilizando esta ecuación y haciendo los famosos trucos aritméticos que nos dice el profesor Manquio, decimos que despejamos primero el precio, obviamente, decimos que la variación de los precios va a ser la variación de los salarios nominales y como esto aquí está dividiendo, lo ponemos restando, vamos a tener la variación de la productividad. Obviamente, una variación positiva de la productividad significa un aumento de la productividad. Recuérdense que la productividad es la producción entre el número de horas de trabajo, el número de trabajadores, es cuando genuinamente el trabajador con su aporte está generando mayor producción y con ello mayor ingreso para la empresa y eso significa que a él le corresponde un incremento de su salario real, ¿ok? Visto de esta manera, lo que estamos diciendo es que todo incremento de los salarios nominales que no venga acompañado de un aumento de la productividad se traslada en inflación. Por eso es muy común decir, cónchale, ya cuando aumente el salario mínimo, cuando aumenten el salario mínimo, otra vez se va a crear más, se va a generar más inflación. Es por eso, jóvenes, porque si usted arbitrariamente sube los salarios, pero no hay un aumento de la productividad, olvídese que el empresario va a traducir ese aumento de ese costo al consumidor, ¿ok? Él va a tratar de no asumir esa pérdida. Y si alguien lo obliga a que sea él el que asuma esa pérdida, pues lo que hace es dejar de producir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la inflación en el caso de los trabajadores se debe a que ante el aumento de los salarios, los empresarios subirán los precios para conservar sus ganancias y los trabajadores pedirán otro aumento de sueldo. Entonces, como ven, se empieza a crear un círculo vicioso allí donde todo el mundo empieza a tratar de liberarse de la inflación. ¿Me están entendiendo este punto del lado de los trabajadores? Repito, en palabras sencillitas, el trabajador que se da cuenta que están aumentando los precios no va a estar pendiente de la productividad, va a decir, miren, yo este sueldo no me alcanza para comprar bienes y servicios, yo necesito que me lo aumente. El empresario, si se ve obligado a aumentarlo, se lo va a aumentar, pero entonces lo va a trasladar como un aumento de sus costos que requiere un aumento de sus precios para él no sacrificar sus ganancias, ¿ok? Entonces, obviamente, eso significa que empiezan a aumentar los, ¿cómo se llama? Los salarios y los precios. Típicamente por el lado de la empresa también sigue ocurriendo no solamente por el tema de la presión de los trabajadores. Fíjense, en el caso de las empresas se produce inflación cuando éstas aumentan los precios unilateralmente, perdón, para mantener sus ganancias o para reponer los gastos de capital que se originan cuando, por ejemplo, sube la tasa de interés. O sea, en un ambiente inflacionario, sube el precio del dinero, suben los intereses que hay que pagar
sube cualquier componente y entonces cuando el empresario toma en cuenta sus costos totales medios, ¿ok? Los costos de producción entre la producción y el margen de ganancia, cuando él se da cuenta que está perdiendo esta relación, él aumenta los precios. Entonces, al final, macroeconómicamente lo que está ocurriendo es que, si recuerdan, nosotros habíamos hablado de que la producción de bienes y servicios se genera por factores productivos, que entonces los factores productivos son, por un lado, la remuneración a los asalariados y por el otro, la ganancia de los empresarios, que es el excedente de explotación. Entonces, ¿cuál es el origen del ingreso para los asalariados? El salario. ¿Cuál es el origen del ingreso para los empresarios? El precio. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre en un contexto inflacionario? Que cada uno quiere mantener su participación a la que ya viene acostumbrado dentro de esa torta que llamamos ingreso real, y entonces obviamente no, la inflación distorsiona que esas decisiones se hagan de la forma teórica que hemos venido hablando, el trabajador respondiendo a los aumentos de la productividad, el empresario respondiendo al tema de cómo en un esquema de donde haya muchos competidores, él no puede influir en el precio y entonces él lo que hace es que tiene que ser muy efectivo y muy eficiente en el manejo de los costos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres tipos de inflación que generalmente van a estar gravitando allí. A veces se hace bien difícil saber en una inflación normal cuál es, por dónde puede venir la cosa, si por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, por el lado de los costos, ¿sí? Finalmente, la inflación estructural, esto lo modifiqué un poco en la guía, y entonces volví a subir la guía. Valentina, discúlpame si la volviste a subir la semana pasada, tienes que volver a subir esta porque hice cambiecitos otra vez. Entonces, fíjense, en la parte de la inflación estructural, para los estructuralistas, la inflación se debe a desequilibrios que se originan en las limitaciones y rigideces estructurales del lado de la oferta, bien sea de productos de capital, intermedios o alimenticios. Debido a las limitaciones para aumentar la oferta, cuando se expande la demanda, se generan presiones sobre los precios. En ese contexto, la cantidad de dinero en exceso alimenta la inflación, pero no la origina. Fíjense que aquí de lo que estamos hablando típicamente es de una demanda que está muy dinámica sobre una oferta que está limitada. Imagínense la bastante rígida, bastante inelástica la oferta o inclusive vertical, y entonces todo el efecto de la presión de la demanda se va vía precio. O sea, diríamos que es más o menos como que la forma más clásica de inflación. Entonces, repito, lo que estamos hablando allí es de que la inflación puede ser por el lado de los costos, por el lado de una demanda muy dinámica, por el lado monetario o inclusive un poco inducida por el lado de la política fiscal, la política monetaria, perdón, aunque también por la política fiscal cuando está tratando de evitar que la economía siga en recesión o está tratando de que la economía se dinamice. Lo que sí era muy seguro es que en el caso de la hiperinflación era un asunto de un desorden monetario, ¿ok? Por lo menos así lo dice el profesor Manquio. Aunque si ustedes recuerdan, cuando nosotros estuvimos viendo las estadísticas de Venezuela, llegaba un momento en que el crecimiento de la inflación estaba por encima de todo, del crecimiento del tipo de cambio, del crecimiento de la cantidad de dinero, y llegaba un momento en que más bien era así como que la tasa de cambio generaba, recogía, mejor dicho, las expectativas de los agentes económicos, impactaba a la cantidad de dinero, se requería más dinero para hacer las transacciones e impactaba a la inflación. Así que yo creo que en definitiva el papel de las expectativas, es decir, en la demanda del lado de los costos, se exacerba enormemente cuando estamos en una hiperinflación, ¿ok? Y como ustedes recordaban allá, ya después no se sabe quién es el que va delante de quién.
si los agregados monetarios generando la inflación o la inflación generando aumento de los agregados monetarios. Porque claro, una vez que usted necesita 10,000 bolívares para comprar un determinado producto y después necesita 20,000 y después necesita 50,000 y después necesita 1,000,000, pues obviamente está aumentando la cantidad de dinero en la economía para hacer transacciones, pero está ocurriendo en una locura donde el impacto no es real, sino meramente nominal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en principio esas son las causas de la inflación. ¿Preguntas? ¿Comentarios? De alguna manera las hemos visto, ¿ok? Lo que lo estamos es ordenando y bueno, y explicándola un poquito mejor. Por eso es que es tan importante, fíjense, lo que yo les decía, la teoría cuantitativa del dinero, por más que está por allá desde el siglo XVIII, por allá el gran economista David Hume se dio cuenta que había una relación tremenda entre, por ejemplo, cuando se descubrió América y todo ese oro y esa plata entró a España y entró a Portugal y cómo de alguna manera eso estaba generando que los precios de los bienes aumentaran. Y entonces todo el mundo pensaba que todo el efecto era positivo y que entonces eran naciones que ahora eran más ricas, sí, eran más ricas, pero también había comenzado a generarse unos procesos inflacionarios importantes. Y es por eso, pues porque la cantidad de dinero tiene un real impacto sobre los bolsillos de las personas. O sea, en la medida que usted siente que tiene más dinero, pues usted quiere comprar bienes y servicios. Y en la medida que esos bienes y servicios no son suficientes, pues entonces empieza a ocurrir esa pugna que siempre se va a generar cuando hay escasez, donde, bueno, siempre va a haber gente del lado de la demanda dispuesta a pagar mayores precios, ¿ok? Entonces, bueno, repito, si alguien quiere comentar algo. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto, mi amor. Entonces, vámonos a las consecuencias, que eso sí lo hemos visto menos. Aquí, perfecto. Consecuencias de la inflación. Resulta que las consecuencias de la inflación van a ser distintas si es una inflación esperada a si es una inflación imprevista. O sea, generalmente usted espera cierto nivel de inflación y entonces usted hace sus proyecciones y sus estimaciones de precios y de costos con esa inflación, ¿ok? Entonces veamos los efectos de cuando la inflación es esperada. Cuando es esperada, una cosa que ocurre y que se da un poco de risa es que una de las consecuencias se llama costos de suela de zapatos. ¿Qué significa esto de costos de suela de zapatos? Bueno, que por el lado de las personas, el hecho de que haya inflación lo hace tener que estar caminando de allí para acá a ver dónde consigue las cosas más baratas, ¿sí? Dónde puede de alguna manera resguardarse un poco de la inflación. Todo se hace más dinámico. Claro, ahorita ustedes son unos chicos de la era digital y dicen, bueno, pero no se gastan los zapatos, se le gastan es a uno los dedos en el teléfono buscando las mejores ofertas. Bueno, a lo mejor se le cambiará los nombres a estas cosas en algún momento, pero obviamente esto está hecho para los momentos en los cuales la gente, por ejemplo, tenía que ir muchas veces al banco a sacar dinero para poder hacer las transacciones, la gente tenía que patear la calle, como dicen, para tratar de ver dónde estaban las mejores ofertas, dónde podía conseguir las cosas más baratas, y eso se llama entonces costos en suela de zapatos, ¿sí? Luego, en el caso de los empresarios, se llama costos de menú. ¿Por qué costos de menú? Bueno, porque en el caso de las empresas también, el hecho de que estén cambiando los precios 2, 3 veces al año, 4 veces al año, y si es más, ni se diga, significa que tienen que estar cambiando sus menús, que tienen que estar cambiando sus listas de precios. La mejor forma de verlo es en hiperinflación, ¿verdad? Llega un momento en que ya ha habido unos casos tan extremos que lo que hay es una persona con un megáfono ahí avisando cuáles son los nuevos precios.
por supuesto, estamos hablando de economías donde no permitan que haya dolarización, ¿no? Ustedes se imaginan si aquí, no sé, ay, creo que los perdí.